Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Hoy en día todas las plataformas compiten por ganar en cada formato. En eso, una de las mejores es sin duda Instagram. Piensa curioso que con sus stories hizo la competencia a Snapchat y ganó. Y ahora parece que con Reels espera hacer lo mismo, pero con TikTok. Además, también hace unos años quiso hacerle la competencia a YouTube con su Instagram TV o IGTV. Y que a pesar de que quizás fue una herramienta que pasó por debajo de la mesa en un principio, ha ido tomando fuerza y puede ser muy útil para los creadores de contenido. Pero, ¿cómo hacer para sacar provecho a IGTV? ¿Acaso la puedo convertir en mi propia serie de televisión? Pues todo eso y más te lo estaré contando en este vídeo, así que acompáñame hasta el final. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones del canal, donde subo 3 vídeos a la semana. Ahora sí, soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! IGTV es la plataforma de vídeos en formato largo de Instagram y fue lanzada en junio de 2018 y tiene algunos elementos diferentes que lo hacen destacar. En primer lugar, pues lo obvio, los vídeos son más largos que las historias de Instagram, así que los usuarios regulares pueden subir vídeos de hasta 10 minutos de duración y los populares hasta de 1 hora. En segundo lugar, tiene una plataforma autónoma, ya que aunque puedes ver vídeos de IGTV a través de Instagram, también viene con su propia aplicación independiente diseñada para creadores que realmente quieran aprovechar la plataforma. Esto es un elemento que bien tiene su parte negativa, pues muchas críticas a la plataforma tienen que ver justamente con lo alejada que suele estar la app del propio Instagram. Y por eso IGTV también destaca por los cambios que ha sufrido para poder ser aún más llamativo, para que la gente lo vea más. Así que a principios de 2019, Instagram permitió que sus creadores de contenido compartieran vistas previas de 1 minuto de sus vídeos en IGTV en sus feeds de Instagram. Y esto facilita a los usuarios captar la atención de su audiencia sin tener que salir de la aplicación de Instagram. Así que ahora el contenido de IGTV se divide en 3 categorías. Para ti, que es una colección de vídeos que Instagram seleccionó para ti, como dice la palabra, en función de tu comportamiento de usuario y su propio aprendizaje automático, es decir, utilizando su algoritmo. Después tienes Siguiendo, que es una colección de vídeos de todos los usuarios de Instagram que tú sigues. Y por último tienes Popular, que es una colección de vídeos de tendencias en Instagram TV. Una de las cosas buenas de esta plataforma es que los usuarios te seguirán automáticamente en Instagram cuando decidan seguir tu canal de IGTV. Y esta función les permite acceder y disfrutar de tu contenido más nuevo fácilmente. Y también significa aumentar la visibilidad y el engagement. Pero, ¿cuál es una de las mejores formas de aprovechar IGTV? Pues creando una serie. Esta es una seguidilla regular de vídeos que tú o tu marca lanzarán en un horario cada semana, cada mes, o si realmente te encanta publicar contenido, pues puedes intentarlo diariamente. Y al igual que con la campanita de YouTube, los seguidores pueden registrarse para recibir notificaciones cuando una marca que siguen sube un vídeo nuevo. Pero veamos exactamente cómo se puede configurar una serie en IGTV. Pues bien, hay 3 formas de hacerlo: a través de la aplicación de Instagram, a través de la aplicación de IGTV o a través del ordenador. Pero básicamente se trata de lo mismo. En Instagram tienes que tocar el botón de la cruz en la parte inferior de tu feed de inicio y serás enviado a tu galería de fotos y vídeos. Aquí elige un vídeo de más de 60 segundos que te gustaría publicar. Entonces, Instagram te dará 2 opciones para compartir. En primer lugar, un vídeo corto de hasta 60 segundos que puedes compartir en tu perfil, o si no, un vídeo largo. Y estos son los que serán para IGTV. Además, también aparecerá una vista previa en tu feed y cuando ya escojas tu vídeo, presiona continuar. A continuación, podrás elegir la imagen de portada del propio vídeo o de tu galería. Esto aparecerá en el feed de IGTV de tu audiencia como la miniatura del vídeo, vamos, como si fuera YouTube. Pero un consejo: no puedes editar tu foto de portada después de haberla cargado, así que asegúrate de que sea perfecta antes de publicar. En cambio, como ya sabes, en YouTube sí que se puede hacer, puedes ir cambiando la miniatura después de subir un vídeo.
Por último, completa la información de tu vídeo incluyendo un título y una descripción. Y desde aquí también puedes agregarlo a una serie existente. Pero si aún no tienes una serie de IGTV, no puede ser más fácil crearla. Simplemente le das a crear primera serie, completas la información, incluido el título y la descripción, y luego tocas la marca de verificación azul en la esquina superior derecha. Una vez que hayas completado todo y lo hayas agregado a tu serie, puedes editar la vista previa y la portada del perfil en tu feed de Instagram. Y también tienes la opción de hacerlo visible en Facebook y Facebook Watch. Cuando hayas terminado todo, toca publicar en la esquina superior derecha y listo. Habrás creado tu primera serie IGTV y subido tu primer vídeo de una sola vez. Pues bien, hacerlo desde la aplicación de IGTV es básicamente igual, solo que el botón de cruz para elegir el vídeo está en la esquina superior derecha. Igualmente, para hacerlo desde tu ordenador, debes seguir los mismos pasos, pero es más recomendable si piensas subir vídeos de 1 hora, ya que aquí es un poco más rápido. Bueno, ahora que ya sabes cómo, hablemos de elementos básicos para crear contenido en IGTV. Empecemos. Capta la atención rápidamente. Para atraer a tus espectadores debes engancharlos, así que llama su atención en los primeros 30 segundos del vídeo. Estos son los segundos que más importan, así que intenta mostrar algo convincente o irresistible al principio del vídeo. Por ejemplo, quizás te estás planteando una pregunta intrigante o quizás le prometes a tu espectador que aprenderá o verá algo interesante si sigue mirando. Pero bueno, las posibilidades de ser creativo aquí son infinitas. Lo que debes tener en cuenta es que esos segundos te harán ganar o perder una visita. Así que intenta dar una información sobre lo que trata el vídeo, pero claro, sin revelarlo todo, dando así espacio para la intriga y que el usuario tenga curiosidad para poder verlo. Planifica con antelación. Aunque sí, puede ser tentador encender la cámara y comenzar a filmar, una buena narración se trata de planificar y escribir. Es por eso que debes asegurarte de saber lo que deseas cubrir en el vídeo y saber cómo afectará a tu audiencia. Por lo tanto, traza el principio, el medio y el final de tu vídeo y es una buena idea o incluso excelente idea hacer un guión, incluyendo el escenario, lo que realmente quieres decir y quién lo va a decir. Así es como crearás vídeos que atraigan y emocionen a tus espectadores, al mismo tiempo que transmitirás un mensaje claro. De igual forma, es una buena decisión planificar tu contenido a través del tiempo, ir esbozando los temas que vas a tocar con cierta anticipación, así no te estresas y no tienes tantas angustias a la hora de crear un contenido. Pero es importante que si haces una serie, seas consecuente con las publicaciones para realmente enganchar al público y que seas sobre todo constante. Si dices que vas a hacer vídeos cada martes, haz vídeos cada martes. Usa hashtags relevantes. Por desgracia, en IGTV no puedes simplemente buscar temas y encontrar un vídeo sobre eso. En cambio, debes buscar canales o marcas específicas. Sí, es un poco molesto, sí. De hecho, esta ha sido una de las mayores críticas a la plataforma. Sin embargo, hay una forma menos sencilla de hacerlo, que es a través de los hashtags. Así, al incluir un hashtag relevante en la descripción de los vídeos, te aseguras de que aparezcan en la página del hashtag en Instagram, donde los que no sean seguidores pueden también descubrirlos. Publica solamente contenido que justifique un formato más largo. IGTV no es precisamente un lugar para solamente repostear tus historias de Instagram o reciclar tus vídeos de YouTube. Si deseas que las personas te sigan en ambos canales, debes ofrecerles una buena razón para hacerlo. Al igual que en YouTube, el contenido de tutoriales de formato largo es popular también en IGTV, pero algunas marcas incluso han desarrollado series de televisión completas para la aplicación. Obviamente lo que elijas hacer dependerá de tu presupuesto, de tu marca y también, claro, de tus objetivos. Utiliza los colores, fuentes, temas, etcétera, propios de la marca. El hecho de que sea una aplicación diferente no significa que estés presentando una marca diferente y, por lo tanto, puede ser una experiencia discordante dejar una aplicación para ver contenido en otra. Así que haz que la experiencia sea lo más fluida posible para tus seguidores. En definitiva, hazles saber que eres tú mismo, la misma marca y solo que lo haces en un canal diferente. Por lo tanto, esto significa mantener los mismos colores, tonos y energías de siempre. Además, esto ayudará a que tu contenido en IGTV también se ajuste a tu feed.
Pues bien, con estos consejos puedes empezar a crear contenido para la plataforma y poco a poco ir aumentando tus números. Como en todo, es un trabajo que puede costar tiempo, pero que si lo haces con pasión y exprimiendo tu creatividad, puedes cosechar grandes cosas. Y nada, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Quieres ver otro con más recomendaciones para IGTV? Déjame tu opinión en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí, que tienes que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces con tu vida. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.